Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Yorbelis Varilla, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente al Decanato de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, Núcleo San Antonio de los Altos. Bienvenidos a este apasionante recorrido educativo. En este video nos adentraremos en un tema fundamental para comprender el funcionamiento del sistema legal venezolano, como lo son los actos procesales y las nulidades. Los actos procesales son piedras angulares en el desarrollo de cualquier procedimiento judicial, desde la presentación de una demanda hasta la emisión de una sentencia. Cada paso en el proceso judicial es crucial para garantizar la justicia y proteger los derechos de todas las partes involucradas. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir irregularidades que afecten la validez de estos actos. Estas irregularidades, conocidas como las nulidades, pueden surgir por diversas razones, como por ejemplo la falta de notificación adecuada, la violación de derechos fundamentales o errores en la aplicación de la ley. Comprender cómo identificar y abordar estas nulidades es esencial para asegurar la legalidad y equidad en el sistema judicial. Al detectar y corregir estas irregularidades, no solo se protegen los derechos de las partes involucradas, sino que también se fortalece la integridad en el proceso judicial. Por lo tanto, al explorar los actos procesales y las nulidades, estamos profundizando en los pilares fundamentales de nuestro sistema legal venezolano. Estamos reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la protección de los derechos individuales en nuestra sociedad. Esperemos que este viaje educativo les brinde una comprensión más profunda de estos temas cruciales y los motive a seguir explorando en el fascinante mundo del derecho. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Comencemos. Las nulidades en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela están reguladas por los artículos 174 al 180 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo de suma importancia para asegurar la legalidad y las regularidades de los procedimientos judiciales y por lo tanto pueden clasificarse en varias categorías. Por acá tenemos las nulidades absolutas. En el proceso penal son aquellas que afectan los principios fundamentales del debido proceso, el derecho a la defensa, la jurisdicción y la legalidad. Estas irregularidades son tan graves que invalidan por completo el proceso judicial, incluso si son invocadas por las partes interesadas. Es esencial que los tribunales estén atentos a estas nulidades para garantizar la integridad y la equidad del sistema judicial. Y como ejemplo práctico, por acá les presento un caso de una violación grave de los derechos humanos, en donde el acusado es llevado a un juicio ante un tribunal. Durante el proceso se descubre que el acusado no ha tenido acceso a un abogado defensor en ninguna etapa del procedimiento, a pesar de haber solicitado asistencia legal en repetidas ocasiones. Este grave incumplimiento al derecho a la defensa constituye una nulidad absoluta en el proceso penal. La ausencia de una asistencia legal impide al acusado ejercer adecuadamente su derecho a la defensa y afecta gravemente la equidad del juicio. Aunque ninguna de las partes haya planteado una objeción específicamente sobre este tema, el juez, al darse cuenta de la gravedad de la violación de los derechos fundamentales, esta decisión se fundamenta en la protección en cuanto a los principios fundamentales al debido proceso y el derecho a la defensa, así como el respeto a la legalidad y la equidad en el sistema judicial.
En cuanto a la renovación en el proceso penal, se refiere a la facultad de subsanar una nulidad relativa mediante la realización de un nuevo acto procesal que corrija el vicio existente. Es muy importante destacar que esta herramienta se aplica cuando los errores no son tan graves como para invalidar todo el proceso penal, pero aún así requieren corrección. Siempre se debe tener en cuenta estos aspectos claves. En primer lugar, se debe tomar en cuenta que la renovación permite corregir errores procesales que, aunque puedan haber invalidado un acto previo, no son tan graves como para anular todo el proceso penal. Al permitir la subsanación de la nulidad relativa, se asegura que el proceso penal pueda continuar sin interrupciones significativas, evitando dilaciones innecesarias y garantizando la eficiencia del sistema judicial. En cuanto a la renovación, ayuda a evitar a los acusados y ellos se beneficien de formalidades legales para eludir la responsabilidad penal, ya sea que se enfoque en corregir errores sin comprometer las sustancias de acuerdo al caso. Por acá, como ejemplo ficticio, se presenta un caso de robo a una joyería, en el que el acusado Juan es detenido y llevado a juicio. Durante el proceso se revela que la notificación de la fecha de la audiencia no fue entregada correctamente a la defensa de Juan, lo que constituye una nulidad relativa debido a un error procedimental. El tribunal reconoce la importancia de garantizar el derecho de Juan a un juicio justo y equitativo, así como la necesidad de evitar que errores procesales menores conduzcan a la impunidad y por lo tanto decide aplicar el principio de renovación. En lugar de anular por completo el proceso, el tribunal programa una nueva audiencia asegurándose de que ésta se realice la notificación de manera adecuada y oportuna. O sea, se le da una oportunidad tanto a la defensa como a la fiscalía de presentar sus argumentos y pruebas nuevamente. Gracias a la renovación del acto procesal, se subsana el vicio existente sin detener por completo el proceso judicial, ya que esto permite mantener la continuidad del juicio y garantizar que Juan tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente, evitando así errores procedimentales menores que resulten en cuanto a la impunidad. En cuanto a la rectificación o cumplimiento en el proceso penal, se refiere a la acción de corregir una nulidad mediante la rectificación de errores u omisiones procedimentales. Esta medida se toma con el fin de garantizar la regularidad del proceso judicial, asegurando que los errores no se comprometan a la validez del mismo. Acá te lo explico de otra manera con un ejemplo ficticio en cuanto a un juicio penal por fraude financiero. Se descubre que la notificación de citación a uno de los testigos claves para comparecer en el tribunal no fue realizada correctamente y cumpliendo con los plazos y formalidades establecidas por la ley. Esta irregularidad constituye una nulidad procedimental que podría haber afectado la validez del testimonio del testigo y por ende la integridad del proceso. Para rectificar esta situación y garantizar la regularidad del proceso, el tribunal decide proceder con el cumplimiento de la notificación. Se ordena realizar una citación al testigo, asegurándose de seguir estrictamente los procedimientos legales requeridos, como los plazos y notificaciones adecuadas y la entrega correcta de la citación. En cuanto al saneamiento procesal,
e implica corregir vicios procesales mediante la aplicación retroactiva de normas procesales que subsanen los errores cometidos. En cuanto a esta práctica, es esencial para mantener la integridad del proceso penal y evitar la nulidad de actuaciones que puedan ser subsanables. Por acá les presento algunos aspectos en cuanto al saneamiento en el proceso penal. En primer lugar, tenemos como objetivo principal corregir errores o irregularidades que pueden haber ocurrido durante el proceso penal, ya que podría haber afectado su validez. Estos errores podrían ser desde cuestiones formales hasta aspectos más sustanciales en cuanto al procedimiento. Cuando se detecta un error en el proceso penal, las normas procesales correctivas se aplican retroactivamente. Esto significa que se subsanan los errores cometidos, permitiendo que el proceso continúe sin interrupciones innecesarias. Esta aplicación retroactiva asegura que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y se mantenga la fluidez del procedimiento judicial. Al corregir los vicios procesales mediante el saneamiento, se garantiza la integridad del proceso penal. Esto significa que se evita la nulidad de actuaciones que de otro modo podrían haber sido anuladas debido a errores procedimentales. Preservar la integridad del proceso es fundamental para asegurar que se administre una justicia de manera equitativa y eficiente. Por acá les presento un ejemplo durante un juicio penal por tráfico de drogas, lo cual se descubre que la notificación de la fecha de la audiencia a la defensa del acusado no fue entregada en un plazo requerido por la ley. Como resultado, la defensa del acusado no pudo prepararse adecuadamente para la audiencia, lo que podría haber afectado su derecho a un juicio justo. Para sanear esta situación y garantizar la integridad del proceso penal, el tribunal decide aplicar retroactivamente una norma procesal que permita la prórroga del plazo de notificación en casos excepcionales, como en el presente caso, donde la demora no fue atribuible a la parte afectada. Al aplicar retroactivamente esta norma, se subsana el vicio procesal y se restablece la regularidad del procedimiento. Esto evita la nulidad de la audiencia y permite que el juicio continúe su curso sin comprometer la integridad del proceso judicial. La convalidación en el proceso penal implica la confirmación o ratificación de estos actos procesales inicialmente viciados, pero que posteriormente son aceptados y reconocidos como validados por las partes o el juez. Este proceso contribuye a la eficiencia procesal y a la estabilidad de los procedimientos judiciales al evitar la necesidad de repetir actuaciones y garantizar la continuidad del proceso. Acá te presento un ejemplo ficticio al respecto. Durante un juicio penal por robo a mano armada, se descubre que la notificación de la fecha de la audiencia a la defensa del acusado no se realizó conforme a los plazos establecidos por la ley. Como resultado de esto, la defensa del acusado solicita la nulidad de la audiencia debido a un vicio en la notificación. Después de un análisis detallado, el tribunal determina que, a pesar del error en la notificación, la defensa del acusado tuvo conocimiento suficiente de la fecha y la hora de la audiencia y no se vio perjudicada en su capacidad para prepararse y presentarse ante el tribunal. En este contexto, tanto la defensa como la fiscalía aceptan la validez de la audiencia a pesar del vicio inicial en la notificación. El tribunal, al considerar que el vicio de la notificación no afectó sustancialmente la equidad del proceso, decide convalidar la audiencia y reconocerla como válida. Esto permite que el juicio continúe su curso sin interrupciones, contribuyendo a la eficiencia procesal y a la estabilidad del procedimiento judicial.
En cuanto a la declaración de nulidad y sus efectos, en el proceso penal es una potestad otorgada al juez, quien debe fundamentar su decisión en la normativa legal vigente y en los principios del debido proceso. Los efectos de la declaración de nulidad pueden variar según la naturaleza y gravedad del vicio procesal, pudiendo implicar la invalidación de actuaciones o la repetición de los actos procesales. Es necesario tener en cuenta estos puntos claves. En primer lugar, la declaración de la nulidad es una facultad exclusiva del juez, quien debe analizar el caso con base en la normativa legal y los principios del debido proceso antes de tomar una decisión. Otro punto importante, el juez debe fundamentar su decisión de declarar la nulidad de la normativa legal aplicable y en los principios fundamentales del derecho procesal penal, asegurando así una validez y legitimidad de su fallo. Y por último tenemos los efectos de la declaración de nulidad. Estos pueden variar dependiendo su naturaleza y gravedad del vicio procesal, lo que también puede implicar la invalidación de actuaciones específicas y la repetición de los actos procesales o incluso la anulación completa del proceso. Por ejemplo, en un caso de homicidio durante el juicio se descubre que la Fiscalía presentó pruebas obtenidas de manera ilegal, violando así el derecho a la privacidad del acusado. Tras un análisis detenido, el juez determina que estas pruebas son fundamentales para el caso y que su obtención infringió gravemente en los derechos constitucionales del acusado. En este contexto, el juez decide declarar la nulidad de las pruebas ilegalmente obtenidas, fundamentando su decisión en la normativa constitucional que protege los derechos individuales. Como efecto de esta declaración de nulidad, las pruebas en cuestión son incluidas en el proceso y no pueden ser utilizadas para fundamentar la sentencia. Sin embargo, dado que las pruebas excluidas eran cruciales para el caso, el juez determina que la gravedad del vicio procesal es tal que no puede garantizarse un juicio justo sin su presencia. Por lo tanto, decide anular todo el proceso y ordenar la repetición del juicio desde su inicio, asegurando así que se respeten los derechos del acusado y se garantice un proceso justo y equitativo. Comprender los actos procesales y las nulidades en el sistema legal venezolano es de vital importancia para cualquier persona interesada en la justicia y los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Estas leyes penales especiales son fundamentales para garantizar la legalidad y la equidad en los procedimientos judiciales, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Al entender y respetar estas normativas, nos fortalecemos en el sistema de justicia, sino que también protegemos los derechos individuales y promovemos un ambiente de igualdad ante la ley. Es crucial que tanto los ciudadanos como los profesionales del derecho estén familiarizados con estas disposiciones legales para asegurar un proceso judicial justo y transparente. Recordemos que la justicia no solo implica castigar a los culpables, sino también proteger los derechos de los inocentes, garantizar los procedimientos legales y que se lleven de manera correcta y ética. Contribuyamos al fortalecimiento de nuestro sistema legal venezolano al entender y respetar estas normativas. No olviden de darle me gusta al video si les ha sido útil y dejar sus comentarios reflexivos aquí en el canal. Sus opiniones son importantes y enriquecen nuestra comunidad. Juntos podemos trabajar hacia un sistema legal más justo y equitativo para todos. Gracias por su atención.